Bienvenidas y bienvenidos a Comer, Rezar, Sanar, el podcast donde hablamos de salud en todas las tallas, autocuidado, espiritualidad y alimentación sin culpas. Yo soy Fran. Y yo soy Belu. En este espacio queremos generar conciencia sobre tu relación con el cuerpo y la comida, desde una mirada realista, amorosa y compasiva. Hola, hola. Bienvenidas a nuestro 9º capítulo del podcast Comer, Rezar, Sanar. Hoy día vamos a hablar de un tema que ya hemos tocado en otros capítulos, pero quizás desde otra arista vamos a tocar esta vez, que es nuestra relación con el cuerpo y por qué en el fondo tiene una parte emocional que es fundamental en el fondo. Claro, porque yo creo que acá tenemos que aprender a diferenciar, que siempre que hablamos sobre sanar con nuestro cuerpo, quizás nos imaginamos esto desde un rol muy mental, muy racional, de decir como con estas frases que escucho como de tienes que aceptar tu cuerpo, tienes que amarte, no tienes que maltratarte, etcétera, y como que trato de llevarlo a lo racional y decir como no puedo seguir tratándome así, tengo que parar, pero así todo como que de repente me cuesta igual como poder sanar la relación que realmente tengo con mi cuerpo, porque vienen estas emociones de por medio. Entonces es importante que indaguemos un poquito en cómo lo podemos hacer para realmente de forma profunda poder sanar más desde la raíz y sanar no solo como en lo racional, sino que en lo emocional. Exacto. ¿Tú crees que tu cuerpo merece respeto? No, o sea, en el fondo, ¿has logrado entender racionalmente que tu cuerpo merece respeto? Pero, ¿cómo te ha afectado eso en el fondo? ¿Cómo lo has logrado llevar a la práctica? Porque, como tú decías, uno puede decir muy desde la boca para afuera, por decirlo de alguna forma, como, ya sí, yo tengo que querer mi cuerpo, ya sí, yo tengo que respetarlo, pero como que de alguna forma lo has logrado como llevar esto un poco más como a un inconsciente. Creo que es algo difícil de hacer, pero que se puede lograr. O sea, yo creo que quizás ahora me es más fácil que antes como de repente tengo muy en lo racional que tengo que respetar mi cuerpo, que no puedo como tratarme de mala manera, pero eso no quiere decir que de repente no hayan días que sí me pase, que mis emociones quizás andan un poco más alocadas y sí no me siento tan bien, no me siento tan cómoda, pero creo que, claro, hoy en lo racional mi pensamiento ya no es como me estoy sintiendo mal conmigo, entonces voy y me maltrato, o voy y dejo de comer, o voy y me castigo con algo, sino que es todo lo contrario, es como, tengo que como salir un poco de este estado porque no puedo estar maltratándome. Entonces hoy día quizás no es el mejor día para mí para hacer tal cosa, o para quizás sacarme una foto, o para quizás ponerme una ropa ultra apretada, porque hoy no estoy pasando como un tan buen día, y quizás como que esas son mis estrategias y mis formas ahora de protegerme un poco como de esa emoción, más que permitir que esa emoción me invada, porque tengo muy racionalizado que no me puedo permitir tampoco eso, ¿cachai? Como que trato de evitarlo. Eso no quiere decir que nunca pase, pero uno lo trata de evitar. No sé si tú podéis como ahí hablarnos desde tu expertise también, tu experiencia. Claro, yo creo que en verdad, tal como decías, es súper importante, obviamente, partir por lo racional. Empezar diciendo, teniendo un diálogo más amable y empezar como a hacerlo consciente y decir como yo conscientemente elijo respetar mi cuerpo. Aún así, sabiendo que hay días en los que puedas sentir incomodidad, vergüenza, y ahí es súper importante, en verdad, la racionalidad juega un papel importante en ese momento, porque en ese momento en el que nos estamos sintiendo mal, incómodos, no sé, las mujeres cuando estamos cerca de nuestro periodo menstrual, Brígido. que nos sentimos súper disconformes con nuestro cuerpo, al final lo racional igual nos ayuda como a aterrizar un poco esa emoción y decir como, bueno, tengo esta conciencia de que esto me está pasando, de que no estoy teniendo un buen día, pero aún así en este buen día yo tengo que saber respetar mi cuerpo. Y uno puede sentir como un poco más de incomodidad, sentirse mal emocionalmente, pero no por eso tú vas a permitir dañar a tu cuerpo de alguna forma, teniendo como alguna mala costumbre o mala, ¿cómo decirlo? Un mal hábito, una mala práctica, claro. Claro, totalmente. Bueno, entonces, ¿por qué esta relación con el cuerpo es también emocional? Vamos un poquito más como a definir esto. Mira, yo creo que primero el problema radica en que muchas personas creen en que el cuerpo es solo cuerpo, o cuando solo vemos al cuerpo como algo físico y no como un todo en el fondo. Y que definitivamente nuestra relación con el cuerpo parte de una mala relación emocional, de algún problema emocional, de alguna emoción incómoda, de alguna mala experiencia. Entonces, definitivamente nuestra mala relación con el cuerpo viene de una emoción. Y al final también la imagen corporal
no tiene mucho que ver con lo que nosotros vemos frente al espejo. Nosotros nos paramos al espejo y decimos como ya esta es nuestra imagen corporal. La imagen corporal, que lo hablamos en otro capítulo, tiene más que ver con cuál es mi percepción con respecto a lo que yo estoy viendo en ese espejo. Ujú. Y al final, eso es lo que tenemos que entender, que es nuestra percepción de nuestro cuerpo, o sea, no es realmente algo para nada objetivo. Es cómo nos hace sentir esa imagen que proyectamos, cómo nos hace sentir el cuerpo que estamos habitando. Claro, y eso como que también es algo que se construye desde etapas como muy Temprano. tempranas, porque en verdad yo he visto videos en redes sociales de niñas como que, o bueno, personas ya adultas que suben a sus hijos a las redes sociales y no sé, la niña se viste con un vestido y se mira en el espejo y se da vueltas y como que se nota que se ama profundamente y se abraza en ese espejo porque todavía no recibe en el fondo toda esta información, lamentablemente, que la podría llevar como a construir esta imagen corporal un poco más dañada, que tiene que ver un poco con los comentarios que escuchábamos, no solo hacia nosotras, sino que de repente, incluso lamentablemente mamás que al lado de sus hijas, que esto lamentablemente nos afecta más a las mujeres, dicen como hoy que estoy gorda, hoy que como conversando con una amiga, o esta guata, me ha pasado incluso como personas muy cercanas a mí en la que yo le he dicho como ten cuidado, porque al final esto va a generar un problema después en esta niña, porque al final quizás uno como niña no lo racionaliza tanto, pero de una u otra forma esto igual queda dentro de ti y queda ahí como con estas ideas en el subconsciente que después se hacen como presentes en etapas futuras, sí o sí. Claro, justo eso el otro día estábamos hablando con Marcelo, como de qué importante es tener como mucho ojo con cómo nos comportamos frente a nuestros hijos, más allá de lo que le decimos a nuestros hijos, que obviamente también es súper importante, pero uno puede tener un discurso muy de empoderar a nuestras hijas, de decirle, eres valiosa, eres poderosa, eres hermosa, o también con nuestros hijos, pero si después nuestra hija nos escucha diciendo como, necesito bajar de peso, quizás no se lo estamos diciendo a ella directamente, quizás me lo estoy diciendo frente al espejo, quizás se lo estoy diciendo por teléfono a alguna amiga y mi hija está escuchando, quizás le estoy diciendo a mi pareja, ay, no sé, subí de peso, me veo fea, o la típica pregunta que todos le hacemos siempre como, ay, me veo gorda a la pareja, Claro, típica pregunta, pues. Entonces, eso la niña, nuestro hijo, también lo va internalizando, por de más todas de que no maneras. se lo estemos diciendo directamente. Sí, totalmente. Que por eso insisto, hay que tener como harto ojo con eso, con lo que comunicamos también, porque al final toda esta imagen corporal también es algo que se forma en etapas bien tempranas, desde que somos chicas. Sí, al final muchas veces creemos que el problema es el cuerpo y ahí eso es lo que hay que resolver, eso es lo que necesitamos moldear. Como, bueno, ya voy a hacer esta dieta, voy a hacer este ejercicio para modificar mi cuerpo. Pero en verdad la raíz de una mala relación con el cuerpo no va de ahí, porque tú modificas ese cuerpo, porque lo puedes modificar, y la emoción sigue estando ahí. Yo no sé, me imagino que te ha pasado y que le ha pasado a muchas, de que creemos que vamos a hacer una dieta, ya bajamos, digo, ya voy a bajar 5 kilos, bajo esos 5 kilos y en verdad me sigo encontrando gorda, me sigo encontrando disconforme, porque en verdad ahí te das cuenta que el cuerpo no es la base de todo ese malestar. Y cuando intentamos corregir en el fondo desde afuera, desde ese moldeamiento del cuerpo, algo que en realidad necesita ser mirado como desde adentro, es cuando se genera el problema, porque no nos damos cuenta, no somos conscientes de que en verdad necesitamos trabajar lo emocional y que por más de que intentes modificar tu cuerpo físico, no estás realmente ayudándote y trabajando y gestionando esas emociones, que es lo que realmente te hace tener una mala relación con tu cuerpo. Claro. Y al final, todas esas emociones que no están resueltas, ese miedo, esa vergüenza que tenemos con nuestro cuerpo, ese dolor, esa herida, ese trauma, lo dejamos ahí y nos han enseñado, lamentablemente, a esconderlo, a taparlo, a no saber gestionar realmente eso. Y todo eso se termina traduciendo en querer como controlar y moldear nuestro cuerpo físico. Claro. Y por eso también nosotras como que estamos haciendo harto hincapié en esto de que sanar la relación con el cuerpo en verdad es un proceso emocional, como no basta solo con hacer como acciones concretas o con racionalizar estas típicas frases lindas que escuchamos de que todos los cuerpos son válidos, todas las mujeres son hermosas, etcétera. Que si bien son frases que está bien racionalizar porque son una realidad,
no basta si yo realmente quiero sostener una buena relación con mi cuerpo. Si yo quiero sostener una relación que perdure con mi cuerpo, tengo que aprender a gestionar en el fondo como estas emociones a la hora de enfrentarme al espejo, de enfrentarme a una foto, de enfrentarme a un comentario o cuando me comparo con alguien. En el fondo eso es muy importante para realmente sanar. No tiene que ver solo como con lo que yo trate mentalmente de meterme en la cabeza. Sí, porque al final cuando intentamos cambiar nuestro cuerpo, en verdad estamos muchas veces tratando de lograr otra cosa. Lo hablábamos también en otro capítulo, como cuando uno está intentando bajar de peso, uno trata de indagar, nosotras como nutricionistas, intentamos de indagar qué realmente está logrando esa persona, qué quiere lograr con esa baja de peso, que muchas veces no va en relación al cuerpo mismo, sino que se quiere sentir más linda, más segura en cuanto a su pareja o más segura en cuanto a lo laboral. Y al final, ese cambio de cuerpo es una forma de tú querer sentirte más segura, más valorada, más apreciada. Pero ese cambio de cuerpo en el fondo puede existir, puedes hacerlo, pero la emoción va a seguir siendo ahí. Tú crees que al cambiar de cuerpo, al modificar tu cuerpo, realmente te vas a sentir más segura y más valorada, pero la realidad es que eso no sucede, esa emoción sigue ahí y por más de que tú cambies tu cuerpo, esa emoción va a seguir ahí. Por eso es súper importante trabajar lo emocional. Claro, porque, bueno, sí, porque en el fondo, como decís tú, eso pasa, pues como está esta típica creencia de como cuando yo logre bajar X kilos, sé que me voy a empezar a sentir mejor conmigo. Y como tú decías antes, probablemente a muchas les ha pasado que a veces pierden ese peso y aún así siguen sintiendo como ese vacío, que algo falta o que algo todavía me incomoda. Y en el fondo es porque no tiene que ver con cómo tú te ves físicamente, sino que tiene que ver con cómo tú sientes tu cuerpo. Entonces insistimos acá con que sanar la relación con tu cuerpo no, como lo dijimos en el capítulo de imagen corporal, no significa amar tu cuerpo todos los días de tu vida, pero sí significa dejar de pelear con tu cuerpo todos los días de tu vida. Ya en el fondo como este proceso de sanar algo como desde la emoción permite que realmente algo cambie. Y no es porque tu cuerpo cambia, es porque la forma en la que miras tu cuerpo es la que cambia. Claro. ¿Tú crees que te ha pasado que has logrado ser consciente de qué emoción ha habido detrás de alguna mala relación con tu cuerpo? Sí, totalmente. ¿Y eso lo lograste solo? No, con mucha ayuda. Mucha ayuda. Porque creo que, claro, para este proceso de repente se necesita ayuda y también es donde vamos a entrar ahora, como a contarles un poquito algunas terapias complementarias que, bueno, fuera de la terapia tradicional, que obviamente para mí fue un pilar muy importante, que sirven para poder empezar a identificar estas cosas, pues, y a sanar desde la raíz del problema, no desde lo superficial. Exacto, no desde la punta del iceberg. No Bueno, sé si igual, a ti te ha pasado como que logras sí, identificarlo. es un trabajo al final, como tú decías, pues y hay diferentes formas de llegar a ello. Una, por supuesto, como decías tú, es hacerlo con terapia psicológica, que es súper importante y vamos a nombrar ahora otras que son más terapias complementarias. Ojo que con esto no queremos decir que esto la reemplaza. Esto para nada reemplaza, una terapia no reemplaza a la otra, tú puedes intentarlas todas, pero siempre la terapia psicológica Es es fundamental. fundamental, por supuesto. Pero si quieres probar otro tipo de terapias que son un poco más alternativas, lo puedes hacer, por supuesto. O muchas veces incluso la psicóloga, quizá hay gente que no va a estar tan de acuerdo o psicólogas que no están tan de acuerdo con mezclar con otros tipos de terapias, pero hay muchas psicólogas que lo hacen, que mezclan terapia psicológica con Reiki o con flores de Bach. Justo lo que vamos a hablar un poco ahora y me da risa, porque yo he tenido como dos psicólogas bien importantes ¿En tu en vida? mi crecimiento en torno justamente a este tema, como un poco de la aceptación del cuerpo, eh, filo, no, no quiero echar una Entrar en capa, detalle. ya, no importa, pero como de la aceptación del cuerpo en diferentes etapas de mi vida y una trabajaba con flores y la otra trabajaba con Reiki. Mira, justo. Sí. ¿Y crees que alguna te sirvió más que otra o te gustó más que otra? No sé si una me sirvió más que otra, en una creo que era más chica, entonces quizás no lo pude como experimentar tan bien, no, quizás no fui tan responsable, que fue la con flores, pero la con Reiki para mí fue maravillosa. Maravillosa, fue mi terapia más sanadora de Es la que es vida, tan rico el Reiki. maravillosa. Así que Pero bueno, bueno, vamos a entrar un poquito en ellas ahora para que ustedes también las puedan conocer, por si es que no las conocen, sepan de qué se trata y quizás también les intrigue, les llame la atención trabajar con esto y si es que necesitan
tenemos aquí para ofrecer, tenemos terapeuta floral, la estoy viendo frente a mí, tenemos para ofrecer también reikista, así que si es que les interesa. Claro, por supuesto nosotros se lo nombramos porque hay algo que también que nos interesa, nos llama la atención, a las dos nos llama la atención las terapias complementarias, alternativas, la astrología. Entonces, obviamente vamos a hablar de lo que nos llama la atención y en lo que creemos también. En lo que nos resuena, obviamente, que nos ha hecho sentido, lo que nos ha permitido, a mí en lo personal, lo que me ha permitido sanar. Exacto. Bueno, y la primera, por supuesto, que son las florcitas amadas maravillosas de Bach. Esta se la dejamos a la Beli porque ella es terapeuta floral, así que aquí nos puede explicar un poquito mejor. Bueno, exacto. Yo soy terapeuta de flores de Bach hace como 3 años y básicamente la terapia floral de Bach consiste en un preparado que se elabora en base a lo que la persona necesita, que se evalúa a través de una sesión, que en general es muy terapiada, es muy conversada, donde la persona te cuenta qué es lo que está atravesando, cuáles son las emociones que la están afectando, de todo tipo, obviamente no relacionado solamente a la relación con el cuerpo. Pero hablando específicamente de ello, de la relación con nuestro cuerpo, se pueden trabajar traumas, dolores, miedos, autoestima, amor propio, vergüenza. Todas esas son cosas que se pueden trabajar con las flores. Este sistema floral de Bach es un sistema de 38 flores que son inglesas. Hay otros sistemas como el de California, como el de Bach, que es de Australia. También hay uno de Brasil. Hay diferentes formatos, pero este fue el primero, entonces el base para todos. En general, las que prueban con otro tipo de terapias de flores, siempre tienen como base la terapia floral de Bach. Y son 38 flores que sirven para 38 estados emocionales diferentes. Entonces yo siempre lo explico que es como tomar, por ejemplo, cuando uno toma una hierbita, para la gente que le gusta tomar como, bueno, voy a tomarme Melisa para calmarme. Claro, esto básicamente es con el mismo principio. Son flores que se dieron cuenta que fueron, que traían un beneficio especial para ciertas emociones. Así que eso está súper bueno. Y yo he visto en verdad muchos cambios con las flores de Bach. Obviamente siempre, como toda terapia, hay que hacerla bien, hay que ser consciente. Constante. Constante. Eso es lo que yo digo, por lo que yo siento que quizás la terapia de flores para mí fue un poco más difícil, porque no fui tan constante en tomar las flores, que es algo súper importante, que hay que hacerlo varias veces al día. Entonces, en el fondo es algo que uno tiene que querer de corazón y como creer en esto. Exacto. Bueno, aunque a mí me ha tocado en verdad pacientes que como que van como para probar y de repente no creen tanto y después igual se ven sorprendidos con los resultados, pero claro, sí o sí, obviamente hay que ser constante porque esto se toma 4 veces al día y un frasquito te dura un mes, entonces estás tomando por un mes 4 veces al día, obviamente tienes que ser responsable con ello, como con cualquier terapia. Claro, totalmente. ¿Nos pasamos a la siguiente? Nos pasamos a la siguiente. Nos pasamos a la siguiente. La siguiente es el mindfulness y la meditación corporal. Bueno, nosotros hicimos un capítulo completo donde hablamos de meditación, mindfulness, mindful eating. Así que si es que aún no lo escuchan, las invitamos a escucharlo. No me acuerdo qué capítulo fue. Este es el momento. No me acuerdo qué capítulo fue. Fue como el capítulo, no sé, como el 3. Fue de los primeros. De los primeros, a ver. Sí. Bueno, da lo mismo. El 4, para que vayan. Para que vayan a escuchar el capítulo 4. Ahí hablamos un poquito más, en más detalle, pero a modo general sabemos que esto de la meditación, el mindfulness, el mindful eating, es una técnica que nos ayuda a reconectar con nuestro cuerpo desde la presencia en el momento actual y desde la aceptación también. Y dentro de esto existe una técnica que es el body scan o este escaneo corporal que permiten sentir el cuerpo sin juicio, ¿ya? Esto proviene del mindfulness y lo que consta básicamente es en estar en un estado como más de tranquilidad, meditación y de conectar con tu cuerpo y de ir como escaneando, como dice, todas las partes de tu cuerpo y ver cómo lo vas sintiendo de forma amable, sin tanto juicio y poder identificar realmente como ¿qué es lo que me está generando tanta incomodidad? Porque a veces este ejercicio sorprende un poco porque uno siente que está muy en desagrado con todo y en realidad es algo puntual lo que te tiene más desagradada en cuanto a la imagen corporal. Entonces creo que es un ejercicio que sirve un montón para poder racionalizar más qué es lo que te pasa también como con tu imagen corporal realmente.
Claro, yo creo que ese ejercicio, no sé si lo nombramos tanto en el capítulo de No, meditación, no lo creo que nombramos. no, pero en verdad es un ejercicio súper útil que se ocupa un montón en imagen corporal cuando se está trabajando la imagen corporal. Yo me acuerdo que lo vi harto cuando estaba estudiando en la Escuela Chilena de Psiconutrición y es una herramienta súper útil para tú darte cuenta de que en verdad no es un problema generalizado, es Claro, para tratar de aterrizar en el fondo también todas tus emociones o toda tu percepción corporal. totalmente. Porque de repente, tal como tú decías, uno piensa que es como que yo, no sé, me siento mal con todo mi cuerpo y me encuentro horrible y qué sé yo. Pero después cuando a los pacientes se les hace esta herramienta, se les pide, se les enseña a hacerla, se dan cuenta de que en verdad hay solo unas pocas partes de su cuerpo que no les gustan. Y es el simplemente el hecho de tomar conciencia de eso les hace aumentar un montón su percepción de imagen corporal. Mejora, por supuesto. Claro, una imagen corporal más positiva. De hecho, a mí me pasó, yo lo puse una vez en práctica con una paciente que estaba muy mal con su imagen corporal, muy angustiada con el tema, y hicimos el escaneo corporal y porque uno va poniendo como una nota. Y en el fondo, ella tenía un promedio altísimo porque tenía fijación solo con una parte de su cuerpo, y esa parte y esa fijación que tenía con esa parte de su cuerpo la hacía sentir que estaba todo mal y sentir mucha angustia con su imagen corporal cuando realmente era solo una cosa. Y el simplemente hecho de darse cuenta, estoy segura de que le ayudó a A decir como, mejorar a su mejorarla, a percepción. decir como, mejora por completo. O sea, si quizás la persona parte diciéndote como, ¿cómo crees que del 1 al 10 está tu percepción de la imagen corporal? Y capaz te dicen 4. Y después de que uno hace este escaneo, después, y ven que realmente hay una fijación corporal en una o dos zonas, después dicen, la vuelven a hacer y es como, no, yo creo que en verdad es un 8 Claro. con mi imagen De corporal. hecho, creo que con mi paciente me pasó que tenía como nota, no sé, 9 punto algo. Y ella creía que su percepción de imagen corporal o su nota era un 2. Onda, Claro. fue muy heavy el cambio. Entonces, claro, esas cosas igual ayudan como a permitirte descubrir realmente cómo estás sintiendo tu cuerpo en ese momento y sin tanto juicio y también aterrizando un poco la idea. Y también, bueno, hay meditaciones para hacer esto o meditaciones también centradas en la gratitud hacia el cuerpo, que también son espacios como de conexión, de estar en el momento presente y de poder agradecer todo lo que tu cuerpo te permite hacer. Y también son meditaciones que valen mucho la pena cuando uno está un poquito angustiada con este tema. Sí, de eso sí hablamos en el capítulo de la gratitud. Así que sí, que quieren también saber un poquito más, pueden ir a escucharlo. Capítulo 2. Y bueno, pasamos a la tercera herramienta. Por supuesto, no las vamos a nombrar todas porque hay muchas más que esta. Nosotros nos centramos en las que más hemos llevado a cabo, no hemos probado nosotras mismas. Y la tercera es el Reiki. Amado Rey. Amamos el Reiki. Bueno, el Reiki, bueno, también yo soy reikista nivel 2, pero la verdad es que yo lo ocupo para mí. No soy de atender a otras personas. Eso sí lo hace mi marido, pero él es maestro ya de Reiki. Tu marido es un experto en el Él Reiki. es un experto. Yo llegué al nivel 2 nomás. Pero bueno, el Reiki, por supuesto que es una herramienta muy hermosa que trabaja con los chakras, con los 7 principales chakras de nuestro cuerpo. Y lo que hace para que se entienda es equilibrar nuestros chakras, armonizarlos, eliminar los bloqueos, eh, subirlo cuando necesitan ser subidos y bajarlos cuando necesitan ser bajados. No sé si se entiende de alguna forma, pero básicamente es una terapia que ocupa la imposición de manos, que se hace una sanación o un equilibrio de tu cuerpo y de tus chakras a través de la imposición de manos, y para esa imposición de manos se usa como recurso, por decirlo de alguna forma, la energía universal, la energía del todo. Así que es una hermosa herramienta también para que las personas aprendan a tomar conciencia, porque cuando el maestro en el fondo de Reiki o el reikista te hace una sesión de Reiki, salen a la luz un montón de cosas, información que después, Es valiosa para tu trabajo exacto, personal. te saca como cosas que tú dices, pero ¿cómo esto salió en el Reiki? Pero obviamente ahí también está la expertise de la persona que te hace el Reiki, Claro, yo pero igual he tenido esa fortuna con las dos personas que me he hecho Reiki, son personas como con una capacidad igual especial de ir más allá. Entonces creo que ha sido una terapia muy como asertiva para mí, porque en el fondo, claro, te en dicen primera justo, sesión ya llegamos justo a lo que realmente tengo que tratar y creo que ha sido como un proceso más rápido, que eso, o sea, más rápido de
de llegar al punto. El Claro. tratamiento no es que haya sido más rápido, pero en el fondo como no nos damos tanta vuelta para llegar a la raíz del problema. Y, y definitivamente después de una sesión de Reiki uno se siente como más balanceado. Sí, Con más liviano, te sí, sientes mejor. Sí, igual es heavy eso que comentabas de que en el fondo te ha tocado con personas que crees que tienen un don un poco más allá y que acorta quizás o que llega más rápido al punto. Y que justo eso es algo que me ha comentado mi marido, Marcelo, que él también es psicólogo, y él justo eso es lo que me ha dicho, porque obviamente él las combina como psicología con Reiki, y justo él me ha dicho que el Reiki como para él es como una estrategia para llegar como rápidamente a lo que la persona le aqueja, como claro. un poco a la raíz de ese problema. Uh-huh. Y obviamente después se trabaja en el fondo Ese problema. ese problema. Claro, totalmente. Pero bueno, el O quizás de Reiki, repente no directamente el problema, porque por ejemplo a mí me pasó que con mi primera terapeuta, muy seca, que trabajamos todo esto, ella identificó mi problema, pero en el fondo el problema era más profundo, pero ella notaba a la hora de hablarme de esa profundidad, que era entrar ya en mi familia, etcétera, como que yo bloqueaba, como que no estaba receptiva a eso, estaba dispuesta a hablar de lo otro, que fue en el fondo la herida que me mostró cosas más profundas, ¿cachai? claro, Y yo no estaba receptiva a escuchar más allá, como al tema más familiar, etcétera, hasta meses de terapia. ¿Cachai? Pero en el fondo ahí la terapeuta tiene como una idea de hacia dónde debe ir claro, porque en y es algún muy momento positivo. tenía que llegar a ese punto igual, pero tú en ese momento no estabas lista para trabajar eso, y Claro. eso es súper importante también. Así que por supuesto, el Reiki como sanación energética, como para también nos sirve para ayudarnos a darnos cuenta, para traer a flote también un poco, para entender lo que nos está pasando muchas veces, sirve un montón, como decir, me pasó esto y te hace una sesión de Reiki y todo te calza, todo te hace sentido. También pasa un poco con, que no la vamos a nombrar ahora porque quizás no viene tan al caso, con la biodecodificación. Como que de repente a uno le pasa algo y buscas como la raíz en la biodecodificación y como que todo te calza. Siento que Claro. el Reiki como que de repente hace algo parecido cuando encuentras un chakra específico que no está bien equilibrado, por decirlo de alguna forma, y te dicen como estos son los temas que hay que trabajar y es como justo, como Claro, al y de callo. repente son cosas como bien profundas, o sea, y existen miles de cosas, ¿ah? O sea, yo también, por ejemplo, sin entrar tampoco en detalle que no va al caso, también me he hecho, por ejemplo, constelaciones familiares, donde he constelado la relación con mi cuerpo y han salido cosas que no me podían imaginar que tenían que ver en el fondo siempre también como con el chakra que siempre está más bloqueado en mí, como todo en esa zona, y son historias pasadas y al final todo uno va Todo va construyendo calzando. y todo va calzando y uno empieza a entender y eso también permite como transitarlo como con más aceptación, más compasión y como con bajar un poco esta rabia hacia el cuerpo, este desagrado, sino que como en aceptar un poco más como mi pasado, mi historia y ir sanando. Exacto. Bueno, otra práctica que puede ser muy útil es la escritura terapéutica, que en el fondo es poner en un papel lo que estoy sintiendo. Y esto no es para que lo lea otra persona, ni para que quede como el libro para publicar, ni que sea lo más bonito del mundo, sino que en el fondo es simplemente permitirte sentir en un papel, porque muchas veces pasa, no sé si a ti te pasa, que de repente yo quiero como expresar cosas y cuesta expresarlas en palabras, pero la mente está creando la frase perfecta. Entonces, en el fondo, como que con la mente de repente tenemos las ideas súper claras, pero nos cuesta verbalizarlas. Entonces, de repente escribirlas y después permitirme leer lo que yo misma escribí para mí misma es muy terapéutico, ayuda mucho a liberar en el fondo cosas que siento. Ahí puedo escribirle a mi cuerpo, puedo pedirle perdón a mi cuerpo. De hecho, yo no me acuerdo porque yo he hecho muchas cosas como alternativas. No me acuerdo si fue en una sesión o de carta astral o fue en la sesión que te estaba diciendo de lo familiar, de la Constelación familiar. constelación familiar, se me ha ido la palabra, de la constelación familiar, o fue post una terapia de Reiki, no me acuerdo, pero me acuerdo que alguien me recomendó una vez hacer una carta como a lo que sentí. No, de hecho fue en una sesión de biodecodificación. Fue Ahí en te una, hicieron hacer. sí, que estábamos hablando porque yo fui a preguntar por una alergia, porque tenía mucha alergia y Y que dentro de, llegaste a tu cuerpo, a tu relación con el cuerpo. sí, llegué a muchas cosas. Y ahí me hicieron escribir una carta, o sea, como que no me hicieron, me invitaron a como una estrategia y yo justo me iba a la playa.
Entonces, en verdad fue como muy ritual, muy lindo porque me di el espacio en el departamento de escribir, tranquila, como todo lo que sentía, y después me fui a la playa, como al mar, y lo leí, y creo que no me acuerdo si lo quemé, parece que lo quemé, como que lo enterré en la arena o lo dejé ir al agua, no me acuerdo, pero algo hice así como tipo un ritual, y de verdad que fue súper sanador. Así que es una bonita herramienta. También escribir puede ser muy poderoso. No sé si es algo que tú igual has puesto en práctica. No lo he hecho así como tipo journaling, como de estar día a día escribiendo, eso nunca lo he hecho. Ah, no, yo tampoco, fue como un acto puntual. Claro, que también puede ser una alternativa. Hay gente que lo hace y que le sirve, que se levanta y le sirve como escribir lo que le está pasando, lo que está sintiendo o al finalizar el día, por ejemplo, que también es una forma. Y esta otra forma es más como dirigida, como más específica, como bueno, hagamos esto, hagamos una carta al cuerpo, hagamos una carta a los padres, hagamos una carta a una pareja, a tu hermano, a quien sea. También lo he hecho con escribir una carta de agradecimiento a mi cuerpo. Qué lindo. Eso lo he hecho y también lo hice en la playa, de hecho, pero porque vivía en la playa. Fue cuando vivía en Nueva Zelanda y vivía en la playa. Entonces fui a la playa sola, me senté en la arena, escribí una carta, después me llevé el papelito a mi casa y lo quemé en un cuenco y lo eché después con el agua, lo tiré en las plantitas con el agua. Y creo que ayuda un montón, la verdad. Como que uno lo puede, no sé, para el que quizás no le haga tanto sentido decir como de qué me sirve escribir una carta, pero llevar todos esos pensamientos a un papel te ayuda a hacerlo más consciente, como hacerlo más visual, hacerlo un poquito más real. Claro, porque es lo que yo decía, o de repente uno tiene muchas ideas en su cabeza o tiene una construcción de algo y cuando lo llevas a lo concreto se comprende mucho más, lo mismo como cuando uno despierta y tiene un sueño y lo tenés todo en tu mente y por eso a veces recomiendan como apenas despiertas, cuando quieres como ver si tus sueños te envían algún mensaje, Escribirlo. escribirlos, porque en el fondo es la única manera como de sacar de la mente a la realidad las cosas, po. Así que bueno, las invitamos a ver si se animan por ahí a hacer una escritura terapéutica también. Exacto. Y la última que vamos a hacer, que quizás no es como una terapia como tal, pero es una práctica que también ayuda mucho a mejorar la relación con el cuerpo, y es que son las afirmaciones o los decretos. Y al final, las afirmaciones son frases que elegimos conscientemente decirnos para traer algo positivo o para recalcar algo que queremos recalcar, reafirmar. Y al final es como un pequeño recordatorio de que merecemos tratarnos bien, con respeto, de que nos ayuda como a cambiar ese diálogo interno. Porque al final uno puede decir como de qué sirve que yo diga una frasecita afirmativa en relación a mi cuerpo. Pero imagínate cuánto nos ha marcado frases de personas en nuestro pasado, alguna frase, algo que nos dijo una mamá, un papá, un Algo amigo, negativo. una pareja, algo negativo. Imagínate cómo eso caló tan profundo en nuestro inconsciente y con esto por más inofensivo o por más poca cosa que veas como una afirmación, puede calar, pero de forma positiva. Al final pasa lo mismo como lo que decíamos con las flores, al ser consciente, hacer constante, no consciente, al ser constante, eso sí va generando un cambio. Al final, si nosotros estamos todos los días repitiéndonos alguna frase que hayamos elegido conscientemente, eso sí va a ir calando en nuestro inconsciente. Y creo que esa es una práctica bonita también para hacerla con las hijas. Y, o sea, yo tengo como ahora el recuerdo de una influencer, y de hecho lo he visto más de una, que tiene hijas mujeres más chicas y como que todo el rato les dice así como soy Sí. suficiente, soy poderosa, soy hermosa y como frases muy lindas y las niñas en el fondo las repiten una y otra vez todos los días. Entonces, al final también es cierto que ahí le estamos incorporando estos pensamientos positivos a nuestras hijas también, si es lo que estamos buscando, como en el fondo sanar nosotros y también como no transmitirle lo mismo a las generaciones que vienen. Exacto. Así que pueden elegir frases cualquiera, se las pueden decir frente al espejo, repetir todos los días la misma, pueden escribir en un post-it y ponerlos en diferentes lugares de la casa, cosa que cada vez que vean la frase sea un recordatorio. Y es importante que las frases sean positivo y que no solamente la digas sin sentirlo, Claro. sino como que realmente te creas esa frase, que te des ese momento de decir, por ejemplo, soy suficiente y realmente
inspires, cierres los ojos y digas como soy suficiente y te lo creas. Por esos segunditos sientas como realmente eres suficiente. No simplemente que sea como una palabra que viste a la pasada como listo, soy suficiente y no la pescaste. Lo importante es que realmente lo sientas. Y eso al final va a ir reprogramando esa mente y ese diálogo interno, porque al final muchas veces ese diálogo no viene de un exterior, sino cómo nos tratamos a nosotras mismas. Y a veces nosotras somos nuestro peor enemigo. Totalmente. Nos tratamos pésimo frente al espejo cuando fallamos en algo. Y al final también es entrenar a la mente, a decir como deja de tratarte mal, empieza a tratarte bien, con respeto, con compasión, con amor. Bueno, entonces un poquito a modo de conclusión de este capítulo, una vez que ya hablamos de todas estas técnicas, la idea es que se queden con esta idea de que la sanación del cuerpo no va solo en cambiar estos pensamientos o llevarlo a lo racional, sino que es cambiar mis emociones o como gestionar mis emociones, mis creencias y también trabajar en mi energía con estas terapias maravillosas de las que hablamos. Sí, por supuesto. Y también que cada persona tiene su propio camino, su propio ritmo. Todos somos diferentes, a todos nos sirven diferentes cosas. A mí me puede hacer sentido las flores de Bach, a ti te puede hacer sentido el Reiki, o quizás a alguien no le hace sentido nada de todo esto y simplemente quiere una terapia común y corriente, convencional, y eso está perfecto. Totalmente. Al final cada uno tiene que buscar su forma y su camino, ver lo que realmente le resuena, lo que le sirve. Y pueden probar también, como de repente abrirse un poco a probar cosas diferentes también está bueno. Totalmente. Así que bueno, si les resonó el capítulo, si les gustó, si hay alguna terapia que les llamó la atención, nos pueden escribir, nos pueden comentar, compartir también el capítulo con alguien si es que sienten que les puede servir, les puede ayudar y también dejarlas invitadas una vez más a nuestro círculo de mujeres que va a ser el próximo 28 de mayo, ya falta poquito. Es un círculo gratuito donde también quizás van a salir estos temas, así que eso es lo entretenido de los círculos que van fluyendo de forma súper natural. Obviamente vamos a hablar de como una idea en particular, pero pueden ir saliendo también cosas que nos han servido, nos han ayudado y trabajar ahí en tribu. Así que está Fluir bueno. ahí, fluir con la energía, con lo que Totalmente. salga. Así que eso. Gracias por llegar hasta aquí y por escucharnos. Que estén bien. Chao, chao. Chao.